Pues muy buenos días. Hoy tenemos la grata presencia, queridos amigos de Cambio en el Debate, de Leopoldo Eleazar Zumbo Herrera. No voy a leer su currículum porque no acabaríamos en una semana, pero sí quiero indicarle que es miembro de una familia de periodistas de trascendencia aquí en Michoacán, que se hicieron en el fragor de la batalla, se hicieron en los cuartos de máquinas, a diferencia de lo que actualmente pasa con el periodismo, que ya son jóvenes de academia, que tienen otra conducta y otra forma de análisis, ¿no? Así que Chey, como normalmente le decimos, pues muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de Cambio en el Debate. Y comentábamos hace un momento que era prudente iniciar este programa anunciando o dando aviso de la muerte de un querido amigo, compañero de periodismo, Jorge Arturo Chávez Páramo, que fue colaborador de este periódico tanto en su origen, en el año de 1992 como hasta la fecha. Así que lamentamos esta situación, se nos da un paso adelante y sí queríamos hacer mención precisamente de Chávez Páramo, quien tuvo un periódico que le llamaban El Séptimo Día porque era una hoja hecha a máquina, doblada por mitad, y había 4 partes que las distribuía personalmente en la calle. Habíamos platicado con el maestro Eleazar Zumbo de que queríamos comentar sobre parte del periodismo aquí en Michoacán. Es decir, nosotros tenemos ahora varios periódicos, varios medios de comunicación, televisoras, etcétera, de transmisiones o radiodifusoras, pero en la época en que seguramente tú iniciabas en el periodismo, pues no había esto todavía, no teníamos la cibernética, había un periódico por ahí, La Voz de Michoacán, con un director que fue muy polémico por su actitud, sí, a veces nefasta, de tipo de corte staliniano, y además pues como se decía antes, si no pagaban, o si no pagaban, los atacaban. Y como también decía López Portillo, es decir, a veces tenían que pagar a la prensa para que no les pegaran a los políticos, ¿no? Sí, su frase fue: no pago para que me peguen. No paguen para que peguen, la frase de López Portillo. Bueno, ante todo, muchas gracias, Samuel, por la invitación. Estoy muy contento de regresar a Cambio de Michoacán. Yo trabajé aquí varios años, 13 años, si mal no recuerdo, y pues estoy muy agradecido por la invitación. Me gustaría hacer de entrada una referencia al compañero Jorge Arturo Chávez Páramo. Jorge Arturo Chávez Páramo, que desgraciadamente falleció antier, el domingo, fue un periodista muy productivo. Él últimamente colaboraba, seguía colaborando aún cuando recibió una notaría. Estaba él de notario en Tacámbaro, pero él seguía escribiendo para los periódicos. Y él se inicia en el periodismo en los años 50, si mal no recuerdo, en 1958, en el periódico Tiempo de Morelia, que dirigía el inquieto periodista y decano del periodismo michoacano y nacional, Manuel González Saus. Allí se inicia Chávez Páramo en 1958 aproximadamente. Después colabora en distintos periódicos, en el Heraldo Michoacano también estuvo trabajando, y luego ingresa a la oficina de prensa. Era un excelente redactor de boletines de prensa. Fue jefe de prensa durante tres sexenios, o quizás 4.
Era un hombre, como te digo, que redactaba muy bien, tenía una gran facilidad para redactar. Estoy enterado que era, en algunas ocasiones, fue el encargado de redactar el informe del gobernador en turno. Así que ya te darás una idea que era una gente que tenía un conocimiento amplio de la política, era abogado, además, él durante muchos años ejerció el periodismo y la abogacía propiamente la vino ejerciendo en la parte notarial ya de notarial, su vida, sí, ya su vida última, en la parte final de su vida. No calculo, pero más o menos han de ser unos 10 años que estuvo el de notario en Tacámbaro. Este Tacámbaro, esta ciudad, la quería él mucho y la adoptó como suya, decía él que él era de allí. Entonces Chávez Páramo pues es un periodista muy importante, fue muy importante porque colaboró con todos los periódicos del estado de Michoacán, desde los periódicos diarios como Cambio de Michoacán, pero también distribuía sus colaboraciones en periódicos pequeños de la prensa chica, llamada prensa chica, a tal grado que ya cuando se fue de aquí de Morelia a Tacámbaro, dejaba sus colaboraciones en el puesto de periódico que está frente a Catedral, allí en el portal, y ahí, que era un lugar donde se reunían, de reunión todos los periodistas, ahí en el Paraíso, que ya no existe, pero ahí estaba ese restaurante, allí dejaba en ese puesto él las colaboraciones, y le decía al dueño del puesto, tú reparte las colaboraciones, van a venir los compañeros por ellas, y entrégalas. Así que su trabajo se publicaba en diversos periódicos del estado de Michoacán. Así pues quise hacer este recuerdo. Tuve la oportunidad también de colaborar con él en el libro que se llama Retrospectiva Política de Michoacán. Este libro está dedicado a hacer un recuento de todos los gobernadores que ha existido, y él escribió la parte medular de ese libro. Y yo fui con mi hermano Baltasar los editores del libro, pero la parte medular de esta obra está escrita por Jorge Arturo Chávez Páramo, precisamente por su gran conocimiento que tenía de la vida política del Estado y de los gobernadores de manera especial, con quienes colaboró muchos años, desde Agustín Arriaga Rivera, luego Gálvez Betancourt, luego José Servando Chávez, luego Torres Manso, después con el ingeniero Cárdenas, creo que fue la última parte donde él colaboró con los gobernadores en prensa, precisamente. En prensa. Entonces, y en esa situación de viejo periodista, como tú lo eres, en el sentido de los años transcurridos desde que se han iniciado en esta carrera, los cambios que se han dado en el periodismo, sobre todo en los reporteros, bueno, desde luego en el aspecto tecnológico no hay duda alguna, pero en el aspecto cultural y filosófico de los propios reporteros. Antes los reporteros eran unos carambas, los propios directores de los periódicos eran unos asaltabancos prácticamente, como en el caso particular de José Tocabé, ¿no? que vivían del erario público y vivían de los cochupos que se realizaban. Entonces, en ese sentido, pues ha habido muchos periódicos. Pero asimismo ha habido gente muy respetable que tuvo la posibilidad de darles otros cariz a esos mismos periódicos que llegaban a participar, ¿no? Bueno, sí, yo empezaría por decirle al auditorio que el periodismo es ante todo y sobre todo un servicio. Quien no entienda que el periodismo es un servicio a la sociedad, está en un error. Y si pretende seguir en el periodismo, yo creo que debe abandonarlo. El periodismo es un servicio
a la sociedad, repito, y ante todo una vocación para ejercer el periodismo. El periodismo es una profesión no totalmente reconocida por la sociedad. Yo platico con amigos y les digo, el periodista ni siquiera ha llegado a estar en la sección amarilla del directorio. O sea, lo tienen al periodista como un profesionista relegado, diría yo, como de segunda. Pero eso por los antecedentes propios de muchos, por ejemplo, el coronel García Balseca. Digo, bueno, me estás dando pues un ejemplo de gente muy negativa que hubo en el periodismo, pero sin embargo, ese tipo de empresarios, porque fueron empresarios del periodismo, el mérito que el periodismo para ser empresarios, porque es decir, un empresario, desde luego, una persona que se dedica a un negocio, pues es respetable, pero cuando se utiliza el periodismo como lo utilizaron ellos, pues es execrable, ¿no? Bueno, no, es otra cosa, pero el periodismo también es una empresa. Es decir, un periódico es una empresa que tiene que subsistir. ¿Con qué tiene que subsistir? Bueno, pues con los ingresos que puede tener un periódico lícitamente, como son la venta de los ejemplares, o sea, la circulación del periódico, como es también la venta de espacios publicitarios. Esos son los ingresos lícitos y básicos de una publicación periodística. Bueno, aquí ocurre lo siguiente: los gobiernos de los estados, los gobiernos de los 3 niveles han encontrado, y es más, es por ley, que difundan la obra pública que realizan, que difundan sus programas de trabajo, que difundan avisos, que difundan todo, y utilizan los medios. Entonces, tienen que pagar por esos espacios. Lo que sucede es que el Estado se ha convertido en un cliente importante de los medios de comunicación. Y a veces tan importante que debe la subsistencia. Bueno, a veces, o es parte, pero es un cliente, digamos así. Es no es algo que denigre al medio de comunicación, difundir boletines, avisos, proyectos, programas del gobierno del Estado, por ejemplo, ¿no? No tiene nada de mal. Con el tiempo ha venido ocurriendo cambios muy drásticos en la comunicación, en términos generales, cuando los medios electrónicos se meten al negocio de las noticias, y yo así le llamo negocio de las noticias. Entonces se convierten la radio y la televisión en una mina de oro, porque los gobiernos, sobre todo a partir del gobierno de, pues, ¿qué te diré?, de López Portillo, empiezan a ocupar de manera muy significativa a los medios electrónicos, radio y televisión, para difundir su obra, sus programas y todo, ¿no? Pero ya pagando cantidades extraordinarias. Entonces, que después se ha revertido, es decir, para certificar el dicho de José López Portillo, cuando empezó a tener una agresividad de parte de los medios, que él se negó a pagar, y dijo, bueno, pues tengo que pagar para que me peguen, pues no. Y suspende. Así es, una muestra de ello. Dije López Portillo, pero debí haber dicho Luis Echeverría, que tuvo un pleito muy sonado, muy ríspido con el periódico Excelsior, que en esos años
dicho pleito entre el presidente de la República y Julio Scherer García, que era el director del Excelsior, pues terminó saliendo Scherer del periódico. En un aspecto positivo para el periodismo nacional, ¿no? Porque viene la fundación de la revista Proceso de Julio Scherer, sí. Y entonces es una revista que hasta la fecha se distingue todavía por su profundidad, por su seriedad y por la realidad o cuando menos porque no vive fuertemente de lo que le dan para que pagara, de lo que le pagan para que dijera, más bien, o para que escribiera. A nivel nacional, Proceso es uno de los medios de comunicación impreso que ha podido subsistir sin el apoyo de la publicidad de los oficial. Es una revista que por su contenido, que es de todos conocido, es una gran publicación que dice la verdad, que trata asuntos de fondo, asuntos que muchos otros medios no tratan, o si los tratan superficialmente. Entonces, Proceso tiene una gran audiencia con la gente y vive realmente de la venta de las revistas, ¿no? Tengo entendido que tiene un tiraje de unas 200,000 revistas o un poco más. Es amplísimo el tema del periodismo. Algo que recordamos nosotros con mucho gusto, con mucho amor al periodismo, fue también una revista que fue publicada por Pagés Yergo en los años de, no sé cuándo, yo estaría muy chamaco todavía cuando aparecía la revista, en donde había escritores de la talla de Vicente Lombardo Toledano, de Nemesio Naranjo, ocasionalmente ahí en esas páginas había alguna sección o alguna aportación del general Cárdenas, Víctor Rico Galán, de una serie de periodistas que fueron muy famosos por su honestidad, por su comportamiento, por su conducta y por su claridad en el desarrollo de los temas. El profesor, el que fue rector de la Universidad de Nuevo León, el maestro José Alvarado, sí. Tanta gente tan importante que le dieron prestigio a esa revista que durante muchos años fue una de las principales de México. Hoy desafortunadamente sí, ya no. Hasta que murió José Pagés Yergo, que fue su fundador. Esta revista apareció en los años 50 y tuvo pues más o menos unos 20 años. Blanco Moeno ahí escribía también en una primera etapa de pulcritud periodística, después ya como que tuvo necesidad de retirarse más tranquilo. Sí, así es. Fue una revista muy importante que se leyó en esos años y que tenía la confianza del lector. Era muy apreciada por los lectores que tenían la afición por leer algo importante, por gente que quería saber cuál era la situación política, social del país. Sin embargo, debo comentarte que por lo que estábamos hablando de la deshonestidad de algunos empresarios del periodismo, Pagés Yergo también tenía lo suyo. Pagés Yergo le decía a sus colaboradores, que eran de primerísimo nivel, ustedes pueden hablar, atacar incluso a cualquier funcionario de gobierno, pero menos al presidente de la República. A ese, fíjate una cosa curiosa. Solamente yo decía él. Yo busqué escribir en un periódico de México, no recuerdo el nombre, pero lo dirige quien era dueño, quien dirigía el periódico El Financiero, Mercado, y tiene un periódico que fue patrocinado por Carlos Salinas de Gortari, Crónica se llama. Crónica. Sí, y entonces llegué yo y éramos amigos, nos conocíamos, y me dijo, bueno, si
sí me interesa que tú colabores conmigo. Nada más te voy a pedir una cosa, ni una palabra en contra de Carlos Salinas de Gortari. No, pues ya no. Ya no, sí ponen ciertas condiciones, sí, y todo, ¿no? Es pues difícil. Yo insistiría mucho en que el periodismo es un servicio. Es un servicio que se debe ejercer con mucha ética, porque si no se cae en la deshonestidad. Y actualmente ha habido ya buenos periódicos, el propio Cambio de Michoacán, que ya tiene 20 años de servicios y que se ha mantenido y es un periódico confiable, un periódico que, no porque yo escribo aquí, pero es un periódico que vale la pena, ¿no? En relación con otros que no sabes tú, pueden traer buenos articulistas, pero no sabes tú también cuál es el manejo ahí interno de los mismos. Sí, mira, Cambio de Michoacán es un periódico muy importante, surge en un momento cuando era necesario un medio de comunicación que abriera sus páginas a una corriente ideológica y política que estaban haciendo, que es la corriente democrática primero dentro del PRI y luego ya el partido, el PRD como partido. Entonces Cambio de Michoacán nace precisamente con la idea de atender a más de la mitad de la ciudadanía de este estado que pensaba que la izquierda era una buena línea para lograr. Pero que además consideraba que no había una información veraz en el resto de los periódicos. Entonces, fíjate, la importancia que tiene Cambio es que cuando surge a la vida pública, obliga a los otros medios a abrir las páginas también a las corrientes de izquierda. Entonces ese es el gran mérito y surge también con una línea basada en un periodismo honesto, ético, limpio. Todo esto lo conozco pues porque estuve trabajando aquí y tengo el gusto de conocer al director, al licenciado Vicente Godín Sapien, y lo conozco, que es una persona de una rectitud extraordinaria, ¿no? Entonces hay directores de periódicos que tienen concesiones, que tienen concesiones de taxis, de vehículos, de combis y todo, y aquí nunca se ha dado eso, a tal grado que la línea del periódico Cambio de Michoacán no permitió, no sé si ahora lo tengan, no creo, que los reporteros vendieran publicidad, porque adquirían cierto amiguismo con la fuente donde trabajaban, y entonces podría darse el caso de algún hecho allí deshonesto. Entonces, a ese grado fue que surgió esa línea tan importante, tan recta desde el punto de vista ético y periodístico de Cambio de Michoacán. Pues lo digo yo con mucho orgullo. Y además coincido totalmente contigo. Cambio es un periódico diferente con relación a los que existen en el estado de Michoacán. Yo creo también, o no sé cuál sea tu opinión, de que en el caso particular de Cambio de Michoacán y en el caso del periodismo actual también, ha cambiado porque, como decíamos en un principio, antes el periodista se hacía en los talleres del periódico. Los maestros eran los viejos periodistas que a su vez o empezaban como linotipistas todavía cuando se hacía bajo ese proceso de producción, y entonces iban adelantándose, pero iban copiando también las mañas que se tenían con lo que tú decías, ¿no? Pues que tiene una concesión de un vehículo, si no sé, otra, y así. A mí me tocó tener una dificultad seria con un periodista de radio
porque me pedía algunos permisos para poner bares, y bueno, pues finalmente no se los di porque no era prudente, no era adecuado, y a partir de esa fecha cambió totalmente su opinión acerca de mi persona, ¿no? Y con esta nueva era, pues surgen los periodistas de academia, surgen los jóvenes, sí, que ya vienen con otra, pues con una educación profesional. Sí, mira, las escuelas de periodismo y universidades surgen en 1990. Relativamente hace muy poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo. Antes era el aprendizaje era en los propios periódicos, en las redacciones de los periódicos, ¿sí? Allí es donde uno se desenvolvía, se desarrollaba, pero estudiando. No se puede ser periodista nada más así, de la noche a la mañana y porque le guste o algo, ¿no? Se necesita preparación. El periodista autodidacta no tuvo la oportunidad de ir a academia, pero sí tiene la oportunidad de estudiar. Hay infinidad de libros sobre periodismo, sobre la comunicación. Entonces uno debe estar permanentemente preparado, debe leer diariamente todos los periódicos que pueda y revistas. Diariamente tiene que estar pues en un proceso de aprendizaje. Entonces te decía que surgen las escuelas de periodismo, universidades en 1990, aquí en Morelia concretamente, un poquito antes en el país. En 1950 y tantos se abrió la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de periodismo. Pero un poquito antes estuvo la escuela Carlos Septién García. En México. En México, que no otorgaba licenciatura, porque no tenía todavía ese registro, ¿no? Pero era una buena escuela. Ahí se hicieron varios periodistas que incluso están aquí en Morelia, algunos de ellos. Salían con una preparación técnica muy adecuada para desarrollarse en el periodismo. Actualmente ya tiene licenciatura la Carlos Septién. Bueno, yo he visto con gran interés las escuelas de periodismo, pero a la vez me decepciona un poco, como seguramente decepciona a los jóvenes que salen de ahí de estas escuelas, en varios detalles. Te platicaré algunos de ellos. Y yo me gustaría decirte que coincido contigo, porque fundamentalmente es el aspecto económico, que son muy mal pagados. Exactamente. Y que no hay una perspectiva de desarrollo, y que por lo tanto provocan que con esa actitud de muy poco salario tengan que hacer acciones inadecuadas para el desarrollo propio de la misma gente. Sí, el periodista egresado de las universidades se topa con tres asuntos importantes que lo decepcionan. El primero es que se presenta a una fuente de trabajo, que además es muy escasa, la fuente de trabajo para el periodista, y lo primero que se da cuenta es que es sumamente bajo el salario que le ofrecen. El periodista está mal pagado en términos generales. Entonces, la primera desilusión que sufre este nuevo periodista. Luego se topa con que sus jefes internos, ya sea de redacción, de información, de sección y todo, son periodistas autodidactas todavía en su mayoría. Hay un choque ahí. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo? Yo vengo de academia, yo estudié, yo ya me preparé 5 años, soy un profesionista titulado, y aquí estoy bajo las órdenes de un periodista autodidacta.
Entonces, esa es otra decepción. Pero viene la tercera, y lo peor es que no pueden todavía desbancar a los periodistas autodidactas. ¿Por qué? Pues porque no tienen la experiencia. Claro, con el tiempo van a ser mucho mejores que los periodistas autodidactas porque tienen el conocimiento pues de la academia, las materias que ven allá, importantes que debe conocer y tener un periodista, un comunicador. Pero entre tanto, pues todo esto está ocurriendo, ¿no? Yo estoy enterado que ya una universidad, me parece que la Universidad de Morelia, ya no tuvo inscripción para este ciclo escolar, ya suspendió. Es lamentable. Por las razones seguramente que te estoy explicando. Entonces, hay 6 o 7 escuelas y universidades que tienen la carrera aquí en Michoacán, quizás más. Entonces, cada año salen, si no titulados, sí, con la carrera terminada, 100, un promedio de 100 elementos, que son muchos, que son demasiado para la... Sí, y no pueden ser absorbidos por los medios periodísticos. No, exactamente. Es lamentable, es un avance, pero desafortunadamente también es lamentable. Pues el tiempo se nos está terminando, Eleazar, y yo creo que pudiéramos ocupar estos 5 minutos para hacer un análisis así breve, cuando menos mención breve, de casos muy particulares de periodistas michoacanos que son realmente dignos de mencionar, como lo hiciste tú con Jorge Arturo Chávez Páramo, como puede ser Andrés Manuelito Saus, González Saus, que es una tradición en el periodismo, tiene 90 y no sé cuántos años. Sí, tiene más de 90 años de edad. Diaria, cómica, que ha sido maestro de periodistas, de generaciones, muchas generaciones, editor de revistas bilingües. Sí, mira, tuve la suerte, la satisfacción de acompañar a Manuel González Saus a recibir el premio, el reconocimiento nacional como decano del periodismo de la República Mexicana, entregado nada menos que por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Narro. En esa ocasión él recibió ese reconocimiento por 65 años de actividad periodística ininterrumpida. Ahorita ya lleva más, porque eso fue hace 3 años. Entonces, fue una gran satisfacción para él y una experiencia extraordinaria para nosotros, los que lo acompañamos a recibir este reconocimiento tan importante. Allí fue declarado el decano del periodismo nacional, para honra y orgullo de los periodistas michoacanos. Entonces, Manuel González Saus es un periodista que se inició en los años 40 en la Ciudad de México, en una revista. Tengo todos los datos, es un currículum inmenso, ¿no? Grande. Él se inició como reportero de cine, fíjate, como cronista de cine. Entonces, después hizo él revistas de entretenimiento, bueno, ha hecho de todo lo que te puedas imaginar. Ha fundado periódicos tan importantes como El Tiempo de Morelia, El Tiempo de Apatzingán primero y luego El Tiempo de Morelia, aquí en Morelia, que fue un periódico de suma trascendencia. Compitió con La Voz de Michoacán de José Tocabén y con El Heraldo Michoacano de Juan Abarca Pérez. Que eran los 2 diarios que existían en ese tiempo, en 1958 aproximadamente. Entonces, Manuel González Saus, junto con Odiseo Ibáñez, otro gran periodista extraordinario, para mí uno de los mejores que ha habido en Michoacán, muy completo como director, como todo lo que debe tener él recorría todos los cargos que puede haber en un periódico. Bueno, pues este periódico Tiempo de Morelia, por iniciativa de Manuel, porque es un hombre inquieto y muy audaz y muy listo es un comunicador nato así.
él vio que existiendo la Universidad Michoacana aquí, produciendo tantos profesionistas, teniendo tantos estudiantes valiosos, ¿por qué no invitarlos a que colaboraran en el periódico? Jorge Arturo Chávez Páramo fue uno de ellos. Haciendo su carrera como abogado, entró a trabajar con Manuel González Saus al Tiempo de Morelia. Y como Jorge Arturo Chávez Páramo, estuvo también trabajando nada menos que Arnaldo Córdoba, el doctor Arnaldo Córdoba, buen amigo Arnaldo, que tiene creo que 3 doctorados de Arnaldo Córdoba. Y que escribe ahora en La Jornada, es colaborador de La Jornada, escribe los domingos, es muy leída su participación. También estuvo Pepe Herrera Peña, hubo infinidad de intelectuales de aquí de la Universidad Michoacana que incursionaron en el periodismo con Manuel González Saus en el Tiempo de Morelia. Por eso siempre que se habla de periodismo, el Tiempo de Morelia es una referencia de lo que debe ser un periódico. Fue un periódico que tambaleó a La Voz de Michoacán y al Heraldo Michoacán. Y en palabras de don Juan Abarca Pérez, que era el director del Heraldo Michoacano, dijo: si estos jóvenes, porque eran muy jóvenes, Manuel González Saus y Odiseo Ibáñez, aguantan otros meses, quién sabe cómo nos vaya a nosotros. Entonces, por ahí le hicieron movimientos, le provocaron una huelga, le hicieron movimientos indebidos para la reacción al avance, para finalmente dar por terminado las actividades de ese gran periódico. Morelia y Michoacán se perdieron de un gran periódico con el cierre de Tiempo de Morelia. Pues desafortunadamente, como en todos estos programas, el tiempo se nos fue muy rápido. La verdad, ha sido una plática para mí muy interesante, una charla amena, que muestra el conocimiento que tienes del periodismo, y pues no queda más que agradecerte y agradecerle al público la observancia de esto. En algunas últimas palabras. Sí, si me permites, mira, estoy preparando un libro que pretende ser la memoria periodística del estado de Michoacán a partir de 1950 a la fecha. En ese libro pretendo hacer un recuento de todos los periodistas, de todos los medios impresos que ha habido en Michoacán. También la pretensión es que sea una especie de directorio del periodismo michoacano, porque como te dije en un principio, ni siquiera aparecemos en el directorio, ni siquiera aparecemos en la sección amarilla. No vivimos. O sea, no es tan ingrata la profesión del periodista que ni siquiera a eso llega. Entonces, al periodista se le exige mucho y se le da muy poco. Pero, como también dije al principio, el periodista es servicio ante todo y vocación por naturaleza. Si no, no se puede ser periodista. Pues muchísimas gracias y estaremos en una próxima sesión hasta el martes próximo.